bienvenidos. Estamos en el siglo de Fidel, una serie para recordar y homenajear al comandante en jefe Fidel Alejandro Castro Ruz o sencillamente a Fidel. Mi nombre es Marxlenin Pérez y hoy voy a conversar con la escritora, la investigadora, la periodista Katiuska Blanco, aquí desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba. Entre los orígenes está Virán, indiscutiblemente, y quisiera preguntarle qué hay de Virán en Fidel y cómo podemos hablar del Fidel niño. Me parece increíble, ¿no? Fidel fue niño, Fidel fue joven. Claro. Mira, hace muchos años el periodista Guillermo Cabrera Álvarez me sugería aproximarme y contar la historia de Virán para conocer las claves del hombre Fidel Castro Ruz. Es decir, ahí están como los patrones, las conductas iniciales desde el punto de vista de la virtud, la moral, la sensibilidad hacia el otro. Después viene la academia, como digo yo, después viene la ilustración, los colegios religiosos, la universidad. Pero hay algo que es lo vivencial y lo próximo en términos de experiencia vivida, que tiene muchas facetas en el Virán. Tiene la faceta de la naturaleza que lo rodea, tiene la vida familiar de la Casa Grande, que siempre digo que es una casa particularmente especial porque dio lugar a dos figuras históricas trascendentes para Cuba y el mundo, dio lugar a Fidel y a Raúl. Y por otro lado están también el paisaje, de lo que yo llamo el paisaje humano, las relaciones y los vínculos que tuvo con las personas. Está también el conocimiento profundo de las relaciones productivas de la principal industria económica del país, que era la industria azucarera. Su papá, Ángel Castro, era colono cañero que tiraba cañas, como se decía, para el Central Miranda, que era de propiedad extranjera, así como también los rodeaban en ese entorno las compañías norteamericanas propietarias principalmente de los latifundios, pero también de las fábricas de azúcar. Cuando era un adolescente, cuando tenía unos 14 años, se propuso hacer campaña política por el hermano. ¿De cuál hermano? De uno de los hermanos de la primera esposa del papá de Fidel. Y el problema es que él había logrado convencer a una gran cantidad de personas para que votaran por la opción de esta persona, y sin embargo la que se impone por la fuerza a plan de machete y con la presencia de la Guardia Rural es la opción de los que votaban por Batista. Entonces, a pesar de que él es muy joven, empieza a tener una idea de lo que es el atropello, el abuso. En el campo de la política, sabe que en la política ya no basta la campaña, no basta tener la verdad o la razón de tu parte, sino que todo se dirime al final por trampa o por la fuerza, por intereses y eso. En esa época, por ejemplo, en su casa había una crítica muy grande a los funcionarios del Estado y también a los periodistas, porque ello implicaba gasto de dinero. La mamá de Fidel era muy crítica porque el papá, y entonces él sabía que las influencias también valían en el campo de la política y de la prensa. Entonces, en su sensibilidad tiene un registro también muy particular de lo que les rodea. Por ejemplo, cuando él visitaba Marcané, se percata de cómo la comunidad de los que trabajan o administran el central azucarero son una especie de Bantustán o son una especie de apartheid en relación con los campesinos, con los haitianos. La experiencia de conocer a los braceros haitianos también lo marca de una manera muy particular. Y, por ejemplo, hay otras cuestiones que son relacionadas también hasta con las circunstancias de la época, de los caminos, el tiempo. Por ejemplo, para los pobladores de Santiago de Cuba, de la
provincia de Oriente era mucho más próxima en todos los sentidos, por ejemplo, Puerto Príncipe en Haití, o Santiago de los Caballeros, o lo que ellos reconocían como Santo Domingo, que no le decían Dominicana, no le decían República Dominicana. O, por ejemplo, tenían una cercanía muy frecuente con ámbitos que las goletas conectaban, como eran los puertos del Caribe y de regiones incluso o ciudades de Sudamérica, como era, por ejemplo, Maracaibo o Veracruz. Eran lugares que para ellos eran a veces más próximos que la capital de Cuba. En el mismo país. ¿Entiendes? Y de ahí viene también, bueno, a lo largo del tiempo después, Fidel prepondera tanto, de alguna manera, y se aproxima tanto, y reconoce tanto la revolución de los haitianos, precisamente por esas cercanías. Luego, por ejemplo, para criticar lo que sería la discriminación por origen nacional. Por ejemplo, él tiene registrada en la memoria las veces que fue con el cónsul de Haití a la Alameda a despedir a los haitianos que los repatriaban forzosamente hacia sus lugares de origen debido a una ley de nacionalización del trabajo que se había hecho para ayudar a los cubanos en relación con los descendientes de los españoles y que sin embargo se utilizó en la práctica, es decir, tenía un origen justo la ley, pero se utiliza en definitiva para expulsar a braceros jamaiquinos y sobre todo haitianos de Cuba. A pesar de que su familia había acumulado cierta cantidad de recursos y se podía decir que era una familia acomodada, él no era heredero de aristócratas, él era nieto de labriegos de Galicia y de personas muy humildes de Pinar del Río. Entonces él siempre por la parte materna, entonces él siempre reivindicaba su condición de nieto de personas muy humildes que no prevaleció por encima de la relación económica o de la situación económica que había en la casa. Y por otro lado él habla de que su familia además vivía muy aislada, no tenían contacto con otros hacendados, con otros terratenientes, lo que habría hecho que ellos asistieran a fiestas y a encuentros de personas de esas posibilidades económicas, que los vínculos de ellos siempre habían sido con los trabajadores de la finca, con los haitianos, con los braceros, con las personas que trabajaban en las cercanías, que yo siempre digo que el Chanchan es la geografía de Fidel, porque Marcané estaba muy próximo a Virán, a 8 kilómetros más o menos, por el viejo camino que ya no existe. Y entonces, Alto Cedro también es el lugar por donde Fidel sale. Yo digo, por ahí es que sale Fidel al mundo, porque por la estación de Alto Cedro es que Fidel sale a estudiar al Colegio de Belén. Entonces, todas estas cuestiones que dicen que se ubica en un momento dado en su vida al lado de las personas de extracción humilde, de las personas sencillas, de las personas trabajadoras, es algo vital que lo lleva a él al camino de la revolución. Y hay otro aspecto que es influyente, pero que en ese sentido que se da después. Uno, el hambre física, digo yo, no hambre espiritual, que vivió en Santiago de Cuba, que lo coloca en el lugar de los que no tienen para llevarse un bocado. Pero creo que sería bueno decir qué hacía en Santiago de Cuba. Sí, o sea, lo llevan a estudiar, aunque al final, al principio no estudia nada. Sí. Y primero pasa hambre física, es decir, por una cuestión de ahorros excesivos de la maestra, de un dinero que sus padres enviaban a Santiago de Cuba, llegaba de una casa que estaba muy próxima a la Alameda, una cantinita para 5 personas, pero que debía servir también de almuerzo y comida. Y entonces ahí él decía que la comida se le había convertido en algo maravilloso, en lo que él siempre le estaba pensando. Él no sabía que estaba pasando hambre, pero la experiencia queda registrada en la memoria y queda en el lugar del sensorial, pudiéramos decir, que te dice qué sufrimientos viven las personas que no tienen que llevarse a la boca de alimento. Y hay otra cuestión, que es que ya cuando él empieza a percibir las diferencias
pudiéramos decir, de clase un poco, no las vive a favor de él, que era hijo del hacendado, sino que las vive en contra, porque como participa o va a estudiar a colegios de personas que tienen un rango que sí es aristocrático, que sí está en la cuerda o en el registro, pudiéramos decir, de las personas que tienen una cultura excluyente hacia los demás, él es de los que son excluidos. Si la madre era la que acogía, la que abrigaba, la que estaba pendiente de la alimentación, sin embargo el padre era el que adquiría la vestimenta en las tiendas en Santiago de Cuba. El padre era el que tenía un sentido, pudiéramos decir, de la historia, el que siempre estaba tratando de interpretar los acontecimientos políticos que estremecían la época de ese tiempo. La madre es la que es una persona también de una relación muy, como pudiéramos decir, yo decía en todo el tiempo de los cedros, que era como un vendaval, pero era una mujer tan audaz que además protegía. Por ejemplo, un día la Guardia Rural fue a abusar de unos haitianos y ella se colocó en medio para que no le dispararan a un haitiano de Virán. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad también las veía en su mamá, pero también las veía en el padre, que se sentaba antes de fin de año en los corredores exteriores de la casa a repartir, como él decía, a repartir, a tener en cuenta que los trabajadores tuvieran, que pasaran una feliz jornada de fin de año y comienzo de año nuevo, ¿no? Ambos tenían, por ejemplo, él decía que cuando su mamá venía a regañar a los hijos por algo o por alguna cosa, ellos se refugiaban detrás del sillón del padre, porque detrás de esa autoridad no había quien les dijera, accediera a ellos, ¿entiendes? Entonces, es una familia que creo que creció en el respeto a preceptos morales que conforman una personalidad en la que la virtud es el eje principal, es decir, la ética, no robar, no mentir, ser honesto, no abusar, no atropellar, rebelarse contra una injusticia como lo hacía Lina, ¿entiendes? Solidarizarse como lo hacía el padre. Eran cosas que estuvieron luego en el, pudiéramos decir, ADN de la figura histórica y política de dimensión universal que es Fidel. Vamos a llegar entonces a dar un gran salto, porque podríamos estar conversando con toda la información además que usted tiene de tantos años dedicados a la investigación y con el privilegio que tuvo de poderle hacer preguntas a Fidel, que usted tuvo, ¿no? Y yo quiero que saltemos entonces a la universidad, a la etapa de Fidel en la universidad, porque sin dudas esta es un momento decisivo en la vida de Fidel, y es ese espacio donde él mismo confiesa que es donde se hizo revolucionario. Quisiera, Katiuska, que nos dijera qué representó la Universidad de La Habana para Fidel en esa carrera de Derecho que él estudió, esos años alrededor de 1945, con todo lo que estaba sucediendo en la historia cubana, en la historia de nuestro país. ¿Por qué se hizo revolucionario Fidel en la universidad? ¿Qué pasó ahí? A ver, mira, primero que todo habría que partir de, él reconoce que era como una especie de analfabeta político cuando llega a la universidad. Pero yo creo que se está refiriendo sobre todo al conocimiento de las leyes que regulan, marcan el desarrollo de la historia y de la sociedad, es decir, a lo interno de las sociedades, cuando se les revelan determinadas verdades a partir de la palpitante realidad vivida en el manifiesto comunista, lo lee en los años de la universidad. Pero antes de eso, Fidel había tenido una especie de inclinación hacia el conocimiento de los conflictos bélicos que estremecían el mundo. Todo esto precede a la universidad y además precede un hecho singular, que es que cuando Fidel va a entrar en la universidad está de vacaciones en Santiago y conoce la noticia del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y él recuerda siempre ese momento como un momento de estremecimiento que lo coloca de frente al imperialismo, pero también lo coloca de frente a la parte más oscura
de la historia, pudiéramos decir, y de la deshumanización a la que se puede llegar en la humanidad. Y bueno, así, con esa noticia es que él entra a la universidad. En la universidad comienza a leer, ya había comenzado a leer en el preuniversitario, en lo que era entonces el bachillerato, había comenzado a leer a Martí y a Simón Bolívar. Pero también había comenzado a leer y a estudiar a los revolucionarios franceses. Fíjate que Fidel dice, después muchos años después dice que si no hubiera nacido en Cuba, que Cuba primero, pero que si no hubiera nacido en Cuba, ¿en qué país le habría gustado nacer? Dice, en Francia. Y las personas se asombran. Y él dice, porque es que Francia es el país de las revoluciones y de los revolucionarios. Son los que inspiran después también a Marx, a Engels, a Lenin. Claro, esa frase de Alemania hizo para el pensamiento lo que Francia para la acción, ¿no? Exacto, lo que Francia hace para la acción. Entonces ahí Fidel empieza la universidad leyendo. Él dice que él se encaramaba en los bancos de la plaza, entonces Plaza Cadena, a discursar creyendo que era Danton o que era Marat o que era Robespierre, ¿no? Porque estaba imbuido de todo eso. Y claro, la universidad trae toda una herencia. En la universidad está, como dice Retamar, la modernidad, pudiéramos decir en términos políticos, está toda la herencia heroica de lucha de la universidad, pero también una conciencia de que el destino del país no se define en las aulas universitarias, sino fuera de los muros de la universidad. Y ahí es donde empiezan los activismos de Fidel en la universidad, empieza a participar, no solo a estudiar más profundamente, a leerse el manifiesto comunista, a sentir que es un socialista utópico primero, luego fue un socialista atípico, dice él, en lo que se registra también como una especie de antidogmatismo, ¿entiendes? Y en la teoría, pero también en la práctica. Pero ¿cómo llevar eso a una práctica revolucionaria? Y Fidel él dice que era como un Quijote bajo los palos y los tiros todo el tiempo. Y él dice también que es la etapa histórica de su vida en que más altruista fue y en que más en peligro estuvo su vida. Y es cierto, hubo personas y movimientos que decidieron en un momento determinado eliminarlo físicamente, como el de Masferrer. Y él se tuvo que enfrentar, fue el momento de la historia en que más, pudiéramos decir, en mayor soledad hasta un punto estuvo para enfrentar las fuerzas de la reacción, del conservadurismo, de los intereses creados y todo eso. Y entonces, por eso es que él dice que en la universidad se hizo martiano, socialista y revolucionario. Es decir, dice esas tres categorías, dice, porque en esta universidad me hice martiano, me hice revolucionario y me hice socialista. Que son los tres pilares son los tres pilares fundamentales que definen su vida. Yo siempre digo que es muy subversivo en las motivaciones, porque las motivaciones son las que colocan a Fidel no con la oligarquía ni con los mínimos grupos sociales que sirven a intereses foráneos y a sí mismos, sino que es en sus luchas alguien que está por la causa de la mayoría, por la causa del pueblo. Y por otro lado, en también no tener reparos en que los pueblos tienen el derecho a la resistencia armada, a la insurgencia con las armas en la mano, y lo reivindica en el alegato La historia me absolverá desde el derecho burgués, pero bueno, ya sabemos que Fidel sobrepasó y amplió mucho el derecho desde su propio ejercicio como abogado también, que fue de las causas de los humildes a lo largo de toda su vida. Y ahora que aprovechando que ya habla del Moncada, de la historia Malsolverá, yo quería también que diéramos ese salto, porque todo esto, como ya usted nos venía diciendo, Katiuska, se está dando en su etapa universitaria. Y en esa etapa también es donde conoce a su primera esposa, a Mirta, donde en ese momento, por esos años ya incluso tienen un hijo, sí, Fidelito. Y a veces me pongo a pensar cómo podía combinarse en la cabeza de Fidel
lidiar con la vida personal, con una familia que recién estaba construyendo, con toda la obra ya de un militante activo, subversivo, que está tratando de transformar su realidad con sus contemporáneos, esa planificación del asalto al cuartel Moncada, ya sabemos cómo suceden esos hechos y después la etapa de la cárcel. ¿Cómo influye todo esto en la vida de Fidel? ¿Cómo participa la propia Mirta? ¿Cómo participa además Lina, que tuvo un gran protagonismo en toda la etapa de la cárcel? ¿Cómo marca todos estos hechos, acontecimientos? ¿Cómo Fidel lidia con todo eso? Mira, lo primero es que Fidel se casa, tiene la novia y se matrimonia en 1948. A finales de 1948, había vivido en ese mismo año el Bogotazo. Exacto. Está de regreso de la experiencia en la que, más allá de los libros, conoció lo que es un estallido social, una revolución de alguna manera, un ámbito de convulso estremecimiento, donde aprendió lecciones para la revolución futura, donde se dio cuenta de que en medio de la revolución había que lograr la justicia para que no existiera la venganza, y además en que no se debía dejar que se desbocaran los sentimientos, que había que aplicar el derecho, que había que aplicar. Y entonces por eso luego después, durante muchos años, Fidel dice que la revolución cubana es la revolución más limpia, más pura, porque no llevó a sentimientos, pudiéramos decir, de saquear, de odio, de maltratar contra los propios batistianos. Exacto, de maltratar. No, todos fueron juzgados legalmente, con la aplicación del derecho, con respeto. Los trataron bien, incluso cuando hay muchas imágenes de la bohemia de la época, donde el propio pueblo le está pasando por arriba la mano a los mismos policías de la época. Exacto, esa fue como había también una distinción que Fidel fue haciendo a lo largo del tiempo para preparar a la población. Había una distinción también entre los que eran militares de academia, entre los que eran miembros del ejército tradicionales porque habían estudiado para el ejército, entre los que eran miembros de un cuerpo y los que eran esbirros, y los que eran asesinos y criminales. Y entonces y que el pueblo también los tenía identificados. Entonces, toda esta preparación Fidel la hace antes de la revolución, teniendo en cuenta la experiencia que vivió en el Bogotazo, que también vive la experiencia, pudiéramos decir, la primera experiencia, pudiéramos decir, ya vívida, ¿no? Porque él se había anotado para ir a la expedición de Cayo Confite a luchar, pero esa se frustró. Pero ya en el Bogotazo, él sí tiene ya una participación protagónica, de alguna manera, en los hechos de solidarizarse con la causa del pueblo colombiano. Y en un momento determinado, incluso, él se dice a sí mismo, ¿qué hago yo aquí? Cada vez que Buena Fe canta esa canción, yo me acuerdo de Fidel, porque esa expresión de ¿qué hago aquí? De pensar un poco en medio de un torbellino. Sí, en tiempo real. ¿Quién soy? ¿Con quién me defino? ¿Cuál es mi Él dijo, histórica? la conclusión de Fidel es que el pueblo es el mismo en todas partes y que merece su sacrificio donde quiera. Y por eso Fidel no se va y participa de todos los hechos de una manera muy activa. Entonces, al regreso de esa convulsión, pudiéramos decir, es que Fidel regresa a la universidad, se casa con Mirta, sin abandonar las luchas de la universidad, sin dejar de participar. Él se concentra en los estudios y creo que vence casi 50 asignaturas en un periodo muy breve. Yo pienso que fue armónico, ella lo apoyó muchísimo, tanto en lo personal, lo acompañó, vivió una vida espartana junto a él en una etapa difícil en que él estaba preparando en Moncada y todo eso. Ella tuvo una participación y un valor en lo que hizo en esa etapa de lucha. Y luego la familia lo apoyó. Hay una carta de Fidel donde dice, hoy estuvo mi mamá, cuando estaba ya en el presidio, después de Moncada, dice, hoy vino mi mamá acompañada por Agustinita, que es su hermana más pequeña, de los Castro Ruz. Y entonces, bueno, pienso que la familia siempre fue un soporte, que la familia se radicalizó con la conducción de él. Él fue el que le puso
en la mano libros de marxismo y leninismo a Raúl. Los primeros libros que lee Raúl de doctrina y de teoría marxista y leninista se los entrega a Fidel. Entonces, bueno, ahí Ramón lo apoyó en la búsqueda de armas antes de Moncada, sin mucha conciencia de lo que estaba, claro, porque claro. Fidel fue muy discreto, sí, pero lo apoyaba, ¿y entiendes? Y la mamá siempre fue un puntal para ellos, y bueno, claro que los padres siempre trataron de apartarlo de los estremecimientos sociales. Incluso cuando va a Bogotazo, es a través de una solicitud de pasaporte, la hace don Ángel para su hijo Fidel Castro Ruz. Pero al final ellos terminaron también dándose cuenta de que la historia les había crecido en la casa y se enorgullecían de Fidel. Incluso el papá cuentan que cuando ya Fidel estaba en México y Raúl esperaba todo el tiempo oyendo las noticias de la radio, porque él conocía muy bien a Fidel y sabía que cuando Fidel prometía algo lo cumplía, y sabía que estaba llegando el final de 1956 y que Fidel iba a cumplir su palabra de ser libres o mártires ese mismo año. Katiuska ha hablado de grandes hitos de la historia de nuestro país, de la historia de la revolución, y que todos atraviesan a Fidel o Fidel los atraviesa a todos. Hablamos de Moncada, mencionaba el 56, que significa el desembarco de Granma, y llegamos entonces a 1959, que es el último momento de esta conversación. Pero yo le propongo que cuando veníamos para acá, nosotros vimos un cartel hermoso, que además muy simbólico de la historia de nuestro país, la historia más reciente. ¿Qué tal si nos vamos a ese cartel y terminamos esta conversación? Cómo no, sí. Vamos a terminar, Katiuska, la entrevista en este maravilloso cartel que nosotros vimos cuando veníamos subiendo para acá, y que me parece que encierra con todo el simbolismo que tiene conversar sobre Fidel y llegar a la etapa del triunfo de la revolución, 1959. Es un cambio en la vida nacional, pero es un cambio también para Fidel. Y Fidel, de él se habla generalmente como el militar, el político, el presidente, el secretario del Partido Comunista, pero muy pocas veces se habla dentro de la vida de Fidel, del Fidel ser humano, del Fidel detrás del uniforme verde olivo, incluso de ese Fidel que fue muy cuidadoso de su vida privada. Y yo quisiera, para que termináramos, preguntarle, ¿con qué se queda Katiuska de ese Fidel no mito? Aunque bueno, hay mitos buenos y mitos malos, ¿no? También sobre Fidel. Pero ¿qué se quedó Katiuska de esas tantas horas conversando con Fidel? Con su humanidad y su carácter subversivo de análisis de los acontecimientos de la historia, pero también de la voluntad y determinación con que determinó transformarla con las armas en la mano. Katiuska, yo sé que usted está siendo modesta, porque participó bastante en la vida de Fidel como investigadora, como periodista, como escritora, curiosa de indagar y de conocer más de Fidel. Si usted tuviera que traducirle Fidel a los jóvenes, a los más jóvenes, ¿cómo lo presentaría? Como un ser natural, como alguien que a la manera de José Martí decía que había hombres que les gustaba beber agua de cascada y tener techo de hojas. Un hombre sencillo, un hombre virtuoso, un hombre volcado a hacer el bien a la manera martiana, a los demás, y hacerlo de la manera más radical y más, pudiéramos decir, más valiente también, que se podía hacer, que era luchando con las armas en las manos y después interpretando las numerosas variables que hay que dilucidar para hacer una revolución y hacerla vencer. Pues yo le agradezco mucho y con ese último mensaje, Katiuska, para los jóvenes y para todos sobre Fidel, de un Fidel combativo, de un Fidel rebelde, de un Fidel verde olivo, un Fidel revolucionario, nos despedimos hasta un próximo encuentro en el siglo de Fidel. Recuerde que son 100 años de lucha, 100 años de historia, porque estamos justamente en el siglo de Fidel.